I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Los otakus. El término otaku, utilizado en Occidente, refiere a una persona que le gusta el manga, el anime, el cómic, los videojuegos, entre otras cosas, mientras que en Japón tiene otro significado totalmente diferente, pues es una persona que tiene un interés obsesivo por cualquier cosa, como puede ser la tecnología, la comida, los autos, entre otras cosas. Pero, ¿cómo surge esta cultura en México? Bueno, eso es cuando el anime surge, que estas son animaciones japonesas que se caracterizan por un estilo de dibujo definido y las historias que se observan. Vamos a ubicarlos en los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón se empezaron con pequeñas historias, en las cuales destacaba el mecha, que trata sobre robots gigantes. Poco a poco, en el siglo XX, se empezaron a ver nuevas historias que tendrían tal éxito tanto dentro de Japón como fuera, y esto daría un paso gigante para la creación de nuevas subculturas en todo el mundo. En México, el primer anime transmitido fue en Canal 5, el cual fue Astro Boy en los años 80, ganando interés en el público infantil y juvenil, trayendo más contenido como Heidi, Candy Candy, Meteoro, Los Caballeros del Zodiaco, y fue tal el éxito que varios canales como TV Azteca intentó privatizarlo para que solo se transmitiera únicamente en su canal y así generar más ganancias, pero no fue posible ya que grandes cadenas televisoras como Cartoon Network también adquirieron derechos. Tal era la demanda que hasta se generó un canal exclusivo donde se pasaban esos animes y más, ya que al llegar a los años 90, la era dorada, ya que los clásicos más exitosos de Japón como Dragon Ball o One Piece llegaron a México acompañados del manga, historieta de origen japonés que se lee de atrás para adelante. Muchos animes son creados con base a un manga. El anime se clasifica en varios géneros, como shonen, dirigido más al público masculino, pues abarcan peleas y ciencia ficción. El shoujo, que es enfocado más al pueblo femenino, que generalmente son historias de amor o comedia romántica, deportes, psicológicos, terror, policiales, fantasía, aventuras, comedia, escolares, historia, música y la lista sigue. Esta cultura ha tenido tal impacto que en Japón hay un distrito llamado Akihabara, el cual cuenta con la mayor parte de atractivos turísticos de esta cultura, pues podemos encontrar infinidad de centros de entretenimiento, como restaurantes con diversas temáticas, edificios completamente enfocados en cosplay, mercancía de anime, librerías llenas de manga, edificios repletos de videojuegos y demás cosas. Puedes encontrar todo lo que puedes imaginar. En México existe una equivalencia como en las grandes ciudades las friki plazas o las convenciones. Estas son eventos que se organizan para dar promoción de la cultura, en donde jóvenes pueden socializar y generar nuevas amistades por las diversas actividades que se realizan como torneos de todo tipo, videojuegos, máquinas de baile, grupos de baile, concursos de cantos, cosplay, juegos de cultura general y asiática, además de encontrar exhibiciones de artes, talleres, dibujo, comida asiática, presentaciones de artes marciales, diferente mercancía como ropa, accesorios, mochilas, pósters, juguetes de videojuegos, series, cartoons, anime, manga, cómics y mucho más. Dos de los mejores atractivos de estos eventos son la presentación de los actores de doblaje, no solo de anime, también de caricaturas que pudieron estar en su infancia o de películas muy famosas. Esto es algo fundamental para la cultura otaku, pues comentan cómo es todo este mundo friki otaku, el proceso de doblaje, la entrada del anime a México, cómo es que llegaron hasta donde están gracias a todos estos fans. Es algo muy interesante. También se encuentran los cosplayers. La palabra deriva del inglés costume, disfraz, y play, actuar. Una persona que por medio de una caracterización trata de representar a su personaje favorito. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un superhéroe, se encarga de hacer todo el traje, desde las botas hasta la capa, el peinado e incluso muchas veces cuidan su físico para verse exactamente igual que el personaje que quieren representar. Gracias a la entrada de este mercado, Japón y México han desarrollado una muy buena relación de comercio internacional. A-Comiket es el evento más grande, el cual se realiza en Japón. Es parecido a la Comic Con y tiene una duración de 3 días.
Se ha registrado que por día pueden llegar a recibir a más de 500,000 personas. Existe el Día del Otaku y se celebra el 15 de diciembre. Estas son algunas palabras más usadas por los otakus: arigato, gomene, daisuki, aishiteru, baka, ohayo, oyasumi nasai, konnichiwa, chotomate, itadakimasu y konbini. Esta es la comida más popular consumida por otakus: ramen, takoyaki, pokis, okonomiyaki, tempura, onigiri, sake, kelpis y sushi.